Hoy conmemoramos el nacimiento en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, somos conscientes de que no es la fecha exacta en la que sucedió todo, ¿verdad? No es que nosotros creemos que Jesús nació un 25 de diciembre. Pero hermanos, esta es una fecha en la que a nivel mundial todas las personas se conmueven y recuerdan ese momento histórico para la humanidad. La encarnación de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, haciéndose hombre, tomando la forma de un bebé, ese momento no pasó desapercibido para el mundo. Aunque fue un nacimiento muy humilde, ¿verdad? Sobre todo considerando quién era el que nació esa noche en Belén, puesto en un pesebre, el Rey de Reyes, el Creador del universo. Aún así, ese nacimiento no pasó desapercibido. Pero aunque muchos en el mundo se conmueven o tal vez pueden recordar ese evento, muchos lo ven de maneras distintas. Algunos, los escépticos, los incrédulos y endurecidos completamente contra Dios, ignoran, no le dan la menor importancia al nacimiento de Jesús. Otros, que tal vez se sienten un poquito más conmovidos por la historia del nacimiento de Jesús, lo ven como el nacimiento de un buen hombre. Un buen hombre nació hace mucho tiempo atrás en circunstancias fuera de lo común. ¿Cómo es eso de poner un bebé en el pesebre, ¿no? En donde los animalitos comen? Fue algo raro, pero qué buen hombre fue el que nació esa vez. Otros ven la Navidad como una fecha de hacer regalos o de visitar o estar con la familia, o tal vez de pensar en el año que ya se ha ido y empezar a proyectarse y hacer planes para el año que se viene. Pero hermanos, para el cristiano la Navidad es mucho más que eso. Ahora, tengo que aclarar algo. No estoy diciendo que hacer regalos está mal. No, hermanos, es bueno regalar algo. No estoy diciendo que visitar a nuestra familia y aprovechar el tiempo de estar con ellos sea malo. Claro que no, hay que hacerlo. Dice la palabra de Dios, ¿no? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No estoy diciendo que meditar en el año que pasó para considerar muchas cosas que tengas que cambiar y empezar a planificar el año que viene en la voluntad de Dios, como dice Santiago, pero hacerlo ya de una manera más óptima. No estoy diciendo que eso sea malo, hay que hacerlo. Lo que estoy diciendo es que la Navidad no es solo eso. El cristiano ve la Navidad de una forma más profunda. Sí recordamos un nacimiento, pero no recordamos las circunstancias fuera de lo común en las que se fueron desenvolviendo, sino a la persona que nació aquella noche en Belén, a saber, el Salvador del mundo, Jesucristo, el Príncipe de paz, la segunda persona de la Trinidad, el Mesías. Empecé diciendo el Salvador, ¿verdad? Siempre cuando nosotros hablamos de la Navidad, ¿quién ha nacido esa noche en Belén? Uno de los nombres de nuestro Señor es el Salvador. Y de ahí empiezan a salir una serie de preguntas, ¿no? El Salvador, ¿Salvador de qué? ¿Salvador de quiénes? ¿Por qué Salvador? ¿De qué teníamos que ser salvados? Bueno, el Señor vino a salvarnos, como decía nuestro hermano Andrés en ese verso, ¿no? A salvarnos de nuestros pecados. ¿Recuerdan igualmente en el anuncio del ángel a María? Le dijo, vas a tener un hijo, el Hijo de Dios. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Salvador iba a nacer para salvar a su pueblo, a sus ovejas, de la esclavitud del pecado y de las consecuencias del pecado, que es la separación de Dios y la condenación justa y eterna por nuestra rebelión.
El Salvador vino a rescatarnos de eso. Así que como recordamos la Navidad y recordamos que esa noche nació el Salvador, recordamos de qué nos vino a salvar. Pero luego viene otra pregunta. ¿Para qué nos vino a salvar? Que es muy diferente, ¿no? ¿De qué nos vino a salvar? Del pecado. ¿Para qué nos vino a salvar? Ahí hay un propósito más directamente con nosotros. Y esta pregunta la voy a responder respondiendo otra pregunta, que es la pregunta del Catecismo Menor de Westminster. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. Los catecismos son una serie de preguntas y respuestas que normalmente se usaban para aprender la Escritura, verdades de la Escritura, ¿verdad? ¿Y con qué empieza este Catecismo Menor de Westminster? Dice la pregunta: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? ¿Cuál es el fin o el propósito principal de la existencia del hombre? Respuesta: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Cristo vino a salvarte, vino a salvarme para que cumplamos el propósito de nuestra existencia: darle gloria a Él. Darle gloria a Él. Desde la caída del hombre hemos perdido la capacidad de poder glorificar a Dios. ¿Y se dan cuenta cómo ahora mismo el mundo celebra la Navidad? ¿Será que de alguna manera hay algo de gloria para Dios en eso? Por eso es que el cristiano ahora tiene otra mentalidad, ¿verdad? Otra mentalidad. Los cristianos vemos la Navidad desde un propósito para la gloria de Dios. El día de hoy hemos leído un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 5, y de ese pasaje solamente vamos a estudiar un versículo, el versículo 17. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hemos estado estudiando desde el domingo pasado, y este domingo terminamos ese tema, la unión con Cristo. Más específicamente, la unión de los creyentes con Cristo, que es algo que ahorita mismo vamos a ver también. Y es que, hermanos, todo cristiano ha sido unido a Cristo por la fe. Nuestro hermano Andrés ha estado predicando el anterior domingo sobre esta doctrina tan importante, pero al mismo tiempo tan descuidada por los cristianos. Estamos unidos a Cristo, unidos a nuestro Salvador. Y este pasaje nos va a hablar sobre esa doctrina, pero principalmente cuáles son las consecuencias o el efecto en la vida del cristiano sobre nuestra unión con Cristo. ¿De qué manera se expresa esa unión con Cristo en la vida cotidiana de un cristiano? Vamos a verlo en este versículo, 2 Corintios 5, 17. Vamos a ir contextualizando. En primer lugar, tenemos que saber que el que escribe este versículo escribió una carta completa, 2 Corintios. Y el escritor es el apóstol Pablo. Esta es la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, o al menos la segunda carta que nosotros tenemos registrado en nuestro Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que sabemos del apóstol Pablo? Bueno, sabemos algo que nuestro hermano Andrés también leía hace rato en la carta a Timoteo, que él se consideraba de los pecadores el primero. Y que él sabía que si él era siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, hijo de Dios, era solamente por la fe y la misericordia. No era por méritos propios. Entonces, él sabía de que no había nada que él mereciera, sino que le fue otorgado por gracia. Ese es el apóstol Pablo. ¿Y por qué pensaba Pablo así de sí mismo? Bueno, Pablo había perseguido a la iglesia. Él había arrastrado, dice el libro de los Hechos, a personas, cristianos, para llevarlos a la cárcel, incluso sentenciarlos a muerte. Incluso él estuvo de acuerdo cuando estaban sentenciando, lapidando, apedreando a Esteban. Ese era Pablo. Por eso Pablo se consideraba de los pecadores el primero. Y él escribe esta carta. Ahora, ¿qué sabemos de los lectores de la carta?
Los corintios. Bueno, los corintios era una iglesia que se ubicaba justamente en una zona comerciante, en donde había mucho movimiento y espiritualmente se destacaban por la idolatría y la inmoralidad sexual. Entonces los corintios cristianos, esta iglesia, tenía mucha lucha contra el pecado y mucha responsabilidad de predicar el evangelio. Pero era una iglesia que igualmente, aunque estaba envuelta con mucha tentación tal vez alrededor, en la ciudad, en el mundo en donde Dios lo puso para alumbrar, también internamente tenían muchos problemas. Muchos problemas. Cuando nosotros leemos sobre todo la primera carta de Pablo a los corintios, podemos ir viendo qué tipo de iglesia era la de los corintios. Era una iglesia que tenía muchas divisiones. Muchas divisiones. Ellos habían caído en esa debilidad de hacerse ídolos de sus líderes y empezaron a decir, yo sigo a Pablo, yo soy de Pablo. Y otros, no, a mí me gusta más cómo predica Apolos, yo soy de Apolos. Y sin darse cuenta empezaron a dividir la iglesia. Dividir la iglesia, una iglesia que luchaba con las divisiones. Luego una iglesia que tenía muchos desórdenes, entre ellos es el desorden con los dones espirituales. Dios ha dado dones como Él quiso a los creyentes para edificar al cuerpo de Cristo, pero de repente habían hermanos que empezaron a abusar de la doctrina de los dones espirituales. Y había desorden en esa iglesia con los dones espirituales. Tanto que Pablo tiene que escribir por lo menos 2 capítulos exclusivamente para ordenar sobre este tema. Era una iglesia desordenada con el tema de los roles del hombre y de la mujer. Pablo les va explicando, ¿no? Que no es que el uno es más y el otro es menos, sino que ambos son iguales delante de Dios, pero cumplen funciones, deberes diferentes. De la misma manera había prejuicios sobre los siervos de Dios, los apóstoles de Jesucristo, a tal punto de que el apóstol Pablo tiene que defender su apostolado ante los corintios, porque los corintios habían empezado a escuchar a falsos apóstoles que incluso empezaron a abusar de los creyentes en Corinto. Y Pablo tiene que defender a los verdaderos apóstoles, incluyéndose a él mismo. Era una iglesia que, escuchando a los falsos maestros, empezó a creer falsas doctrinas, una de ellas sobre el tema de la resurrección. Pablo enseña y les dice de que si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección de muertos, entonces todos ustedes siguen en sus pecados. Porque había muchos que empezaron a decir que Cristo no había resucitado. ¿Se dan cuenta cómo esta iglesia tenía muchos problemas, serios problemas? Había muchos hermanos que tenían dudas igualmente con respecto al tema del matrimonio. El tema del matrimonio, el matrimonio cristiano específicamente. Así que podemos, a través de estos problemas que se hacen palpables en la iglesia de los corintios, saber qué tipo de iglesia era. Una iglesia que le faltaba crecer, una iglesia que le faltaba madurar, pero muy rescatable es que aunque se veían todas estas dificultades, Pablo nunca los dejó de considerar una iglesia de Dios. Era una iglesia de Dios, con muchas dificultades, pero eran hermanos, eran mis hermanos, rescatados por Cristo, ovejas de Cristo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:1, el primer versículo de esta carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero Pablo, esos son un montón de divisores de la iglesia, esos son un montón de hermanos desordenados con el tema de los dones espirituales, los roles del hombre y de la mujer, etc. Sí, pero son cristianos. Les falta crecer, les falta madurar, pero son mis hermanos. Pablo nunca los deja de considerar una iglesia de Dios. Había muchas cosas que ordenar, sí, pero esa era una iglesia local de Dios que tenía que ser tratada como tal. Así que el apóstol Pablo exhorta, pero exhorta con amor. El apóstol Pablo instruye con respeto, con paciencia, con misericordia. Y tal vez esto es algo que a nosotros nos ayude también a tratarnos los unos a los otros, ¿verdad? Porque aquí en la iglesia nos damos cuenta que
habemos de todo, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor. Pero tenemos que ser respetuosos, pacientes al momento de exhortar, de instruir, respetarnos, amarnos los unos a los otros. De esa manera estimularnos los unos a los otros, como dice el autor a los Hebreos. El texto, ahora vamos a enfocarnos en el texto, en el versículo que tenemos para esta mañana, que es 2 Corintios 5:17, empieza con una frase llamativa. De modo que. En otras traducciones está escrito de la siguiente manera. Dice, así que. De modo que, o así que. Esta frase, de modo que, nos hace alusión a algo que el apóstol Pablo había dicho antes de lo que va a decir ahora. Es decir, que esta es una frase de conexión, es un puente entre un tema que ya Pablo había estado hablando y que ahora va a continuar explicando. De modo que, ¿qué es lo que el apóstol Pablo ha estado hablando antes del versículo 17? Bueno, el tema tiene que ver con lo que Pablo dice en el versículo 14, 15 y 16. Voy a hacer lectura. 2 Corintios 5, del versículo 14 al 16, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Pablo en estos 3 versículos nos muestra la doctrina de la unión con Cristo. Nos muestra la doctrina de la unión con Cristo. Y es algo que luego lo va a resumir en el versículo 17. Esa unión con Cristo es la que goza todo creyente en Jesús. Y esto es solamente por la fe, solamente por gracia, no por méritos propios, como dice también la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. No por obras para que nadie se gloríe. Solo los creyentes están unidos a Jesús. Nuestro hermano Andrés estaba explicando el domingo pasado que solo los cristianos gozan de ese privilegio. Y solo los cristianos gozan de los beneficios de ese privilegio, de las bendiciones de estar unido a Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? Que el que no ha creído en Jesucristo como su Salvador, el que no ha creído en el Evangelio, no es hijo de Dios, y esa persona no está unida a Cristo. Así que como nosotros leemos, por ejemplo, aquí hay frases, en los versículos 14 al 16 hay frases como la siguiente: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esa palabra todos a veces nos puede llegar a confundir, ¿verdad? ¿Cómo es que solo los cristianos están unidos a Cristo, pero si aquí dice todos, por ejemplo, ¿no? Es una confusión. Hay que aclarar, hermanos, que Pablo aquí no está hablando de universalismo. Universalismo es cuando se incluye a todos, ¿verdad? Con esa palabra todos. Esa palabra todos también se puede referir a un grupo específico, ¿verdad? Por ejemplo, si en algún momento se lanza un anuncio por la radio, ¿no? La alcaldía quiere reunir y dice: todo mundo vaya a la plaza principal, ¿no?, de Quillacollo a reunirse. Nosotros obviamente vamos a entender que se está hablando de todos los quillacoleños, ¿no? No está invitando a que los de China vengan a reunirse y que los de Japón y los de Italia y de Europa tengan que venir también a la plaza de Quillacollo cuando el alcalde diga todo mundo a reunirse allá, ¿no? Es una forma de mencionar a un grupo específico, ¿no? Pero está diciendo que todos de este grupo tienen que ir. De la misma manera, el apóstol Pablo nos está diciendo que hay un grupo total, completo, que está unido a Jesús. Esa palabra todos se refiere a los miembros de la Iglesia Universal, a todos los creyentes en Jesús, de toda época, de toda lengua, de toda nación, de todo lugar. Pablo en estos versículos hace mención de la unión de todos los creyentes
con Cristo. Una unión en su muerte, como dice versículos 14 y 15. Una unión en su resurrección, versículo 15b. Y una unión a una nueva vida en Cristo, versículo 16. Eso quiere decir, hermanos, que si Pablo, cuando está hablando de que Cristo murió por todos, obviamente está hablando de todo aquel que cree en Jesucristo, ¿verdad? No está hablando de universalismo. Un no creyente, uno que no se ha arrepentido de sus pecados, uno que no ha visto a Jesús como su único y suficiente Salvador, no puede estar unido a Cristo en su muerte. Tampoco podemos decir que esa persona que no ha creído en el Evangelio está unido a Cristo en su resurrección. Y mucho menos que está unido a una nueva vida en Cristo. Esa palabra todos no es universal. Es exclusivamente de los creyentes en Cristo. Es un privilegio. Y por eso Pablo luego resume todo lo que dijo en el 14, 15 y 16 de la siguiente manera, en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo. Recuerdan que nuestro hermano Andrés nos estaba enseñando esa palabrita, esa frase que se repite tantas veces en la Escritura. En Cristo. ¿Qué significa en Cristo? Significa la unión con Cristo, estar pegados a Él. A mí me encanta ilustrar la unión con Cristo de la siguiente manera, ¿no? Nosotros en Bolivia no tenemos mar. No conocemos mar personalmente probablemente, pero sí tenemos conocimiento, y mucho más en una era tan globalizada, en donde ya hay televisión, en donde ya hay internet y puedes ver a través de la distancia el océano, el mar. Nosotros conocemos lo que es el mar. El mar es una gran masa de agua salada que contiene dentro suyo millones de peces, bestias y algas marinas. Ese es el océano. La tierra está rodeada de océanos. Ahora, hay algo muy importante que ver acá. Las algas, las bestias marinas y los peces no son el océano, pero son parte del océano, ¿verdad? Son parte del océano. Y subsisten, viven en el océano, dependen del océano. De manera que cuando hay una contaminación del mar, por ejemplo, hace algún tiempo atrás en una de las costas del Perú se derramó mucho petróleo, ¿verdad? Y hubo una terrible contaminación en ese lugar, en donde tristemente no solo el agua se ensucia, sino también empiezan a morir los peces, las bestias. Todo lo que está dentro del océano empieza a ser afectado, sufre las consecuencias porque está rodeado del océano, están envueltos por el océano, están sumergidos en el océano. Ahora, nuestra unión con Cristo, hermanos, tiene algo de eso, tiene algo de eso. Por la fe en el Evangelio, todo cristiano está en Cristo, rodeados de Él, empapados de Él, sumergidos en Él. Solo que Cristo es un océano perfecto, sin mancha, cristalino, sin contaminación. El océano más limpio que puedas tú imaginarte. Ese es Cristo. Y aunque nosotros no somos el océano, somos parte de Él. Y gozamos de sus beneficios y subsistimos por Él. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Alejados de mí nada podréis hacer. Yo soy la planta y ustedes las ramas que dependen de mí. Entonces, hermanos, así de unidos estamos a Cristo. Un verdadero cristiano no puede hacer nada lejos de su Salvador, porque Él es en el todo y en todos. Y Pablo agrega una frase maravillosa en este versículo que estamos estudiando, 2 Corintios 5:17. ¿Qué continúa diciendo Pablo? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es.
Hay un comentarista llamado Simon Kistemaker que él comenta lo siguiente sobre esta frase, nueva criatura es. Y dice que, o mejor dicho, él traduce esta frase de la siguiente manera: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es una nueva creación. Creo que dicho de esa manera, nosotros podemos entender más profundamente lo que Pablo está diciendo acá. Es que nuestro Dios ha hecho algo nuevo, ha creado algo nuevo, hermanos. No debemos olvidar que el Señor, el Dios que salva y da vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados, por la fe en Jesucristo, es el mismo Dios que en el principio creó todo de la nada. Pablo, de alguna manera, con esta frase nos está llevando al Génesis, al principio de todas las cosas. Y nos recuerda que el que da vida al cristiano es aquel que en el principio dijo, sea la luz, y la luz empezó a existir por la palabra de Dios. Cuando Pablo dice esta frase que es nueva criatura o es una nueva creación, Pablo nos está llevando al Génesis y nos está recordando que aquel que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz es el mismo Dios que da vida al cristiano hoy y que hace una nueva creación de él. De alguna manera nosotros podríamos ilustrar el nuevo nacimiento, la nueva creación que hace el Señor en nosotros, llevándonos a cómo lo hizo en el principio. Tú puedes recordar cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. Estabas en tinieblas, tu vida estaba vacía, desordenada, pero de repente Dios proclamó con poder que sea la luz en ti y fue la luz. Y de repente Dios sopló aliento de vida en ti. Y desde ese preciso momento estás verdaderamente vivo. Oh, gloria a Dios por su poder y misericordia que tuvo con cada uno de nosotros. Pero la nueva creación, hermanos, la nueva creación de Dios va más allá de lo individual, más allá de lo personal. Sí, hermanos, somos creados personalmente como algo nuevo, pero de alguna manera esto trasciende, va más allá de nosotros también, hermanos. Por ejemplo, el apóstol Pablo también está hablando de un pueblo renovado, está hablando de ese conjunto de miembros de la Iglesia Universal de Dios, que en su momento dado tendrán su lugar en el cielo nuevo y tierra nueva, de la cual habla Isaías capítulo 65 y Apocalipsis 21. Así que Dios, por medio de Cristo, nos crea de nuevo individualmente, pero también colectivamente. Está hablando de esa nueva creación, de ese pueblo que Dios ha creado para sí. Isaías 43:7 nos habla del propósito por el cual nosotros somos salvados por Cristo individualmente, como también creados colectivamente. Isaías 43:7 dice el profeta: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Nosotros sabemos que hemos sido llamados por Dios en un momento dado de nuestra vida. Y siempre nos hemos preguntado, ¿para qué? Aquí el Señor nos está diciendo, por medio del profeta, ¿para qué nos ha llamado? Para gloria mía. Los he creado. ¿Recuerdan, hermanos, al principio cuando estábamos hablando de esa pregunta del Catecismo Menor de Westminster? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Dar la gloria a Dios. Pero antes de que Dios haga de nosotros una nueva creación, nosotros no podíamos cumplir ese propósito de nuestra existencia. No podíamos glorificar a Dios. Al contrario, todo lo que hacíamos antes de conocer a Cristo iba en contra de su voluntad, iba en contra de su santidad.
Pero cuán glorioso es nuestro Señor, que al hacer una nueva criatura de nosotros, nos devuelve ese propósito por el cual existimos, darle la gloria. Y Pablo les dice también a los Gálatas, si ustedes leen, por ejemplo, los capítulos 3, 4, 5 y 6, el apóstol Pablo dice tantas verdades con respecto a este tema a los Gálatas. Les dice que por medio de Cristo no hay judío ni griego, ¿verdad? No hay judío ni griego para Dios, sino que por Cristo Jesús hay una nueva creación. Y Pablo usa esa frase, una nueva creación, un solo pueblo, un solo linaje de Abraham, los cuales somos herederos de la promesa. Hermanos, Dios hace una nueva creación individual, pero también colectiva para su gloria. Si tú empiezas a preguntarte ¿para qué existes? La respuesta es para la gloria de Dios. Si tú empiezas a preguntar, ¿y entonces para qué existe la iglesia? La respuesta es la misma, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Por eso es que de aquí, de esta doctrina, sale también un principio muy importante, que ningún cristiano puede subsistir solo. Porque si bien tú dices, pero yo fui salvo, mi propósito de ser hijo de Dios es darle la gloria a Dios, bueno, no vas a poder hacerlo si estás separado de la colectividad, del pueblo de Dios, que también tiene el mismo propósito, la gloria para Dios. Entonces, hermanos, por eso siempre nosotros vamos a animar, a congregar con el pueblo de Dios para cumplir el propósito de tu salvación y de la formación del pueblo de Dios que Dios ha hecho. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El hecho de que el pasado ya pasó, hermanos, le da un énfasis a nuestro presente. Tristemente, nosotros muchas veces usamos como excusa esta frase, ¿no? No, las cosas viejas pasaron, pero nosotros le damos un tono de no me juzgues, ¿no? Pero casi lo usamos como una excusa de quiero seguir haciendo lo mismo. Entonces ya no son cosas viejas, son cosas vigentes, porque las sigues haciendo, ¿verdad? Cuando Pablo habla de las cosas viejas pasaron, está poniendo un alto, algo que divide entre un antes y un después. Por eso es que esta frase va acompañada de he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que lo viejo ya pasó, pero pasó porque ahora es diferente. Ahora hay algo diferente. Sí, hermanos, cuando nosotros hemos creído en el Evangelio de Jesús, Cristo borró por completo todos nuestros pecados. Y ahora nosotros podemos decir que no importa quiénes éramos antes de conocer a Cristo o qué es lo que hicimos antes de conocer a Cristo, al creer en Él, nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Cristo. Murió, ya no existe. Gloria a Dios por nuestra unión con Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Pero escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora de repente hemos encontrado un propósito, uno de los tantos propósitos de nuestra unión con Cristo. ¿Recuerdan todos los privilegios que nuestro hermano Andrés nos enseñaba de estar unidos a Cristo? Todo tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Somos coherederos con Cristo porque estamos unidos a Él. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús porque estamos unidos a Él. Hemos muerto al pecado, como dice acá, ¿no? Juntamente con Él hemos sido crucificados por nuestra unión con Cristo, resucitados por nuestra unión con Cristo. Entonces, hermanos, todos los privilegios que gozamos por nuestra unión con Cristo son asombrosos.
Pero aquí hay algo muy interesante que el apóstol Pablo nos revela en Romanos 6:6. Otro propósito de la unión con Cristo, y es que nosotros que estábamos esclavizados al pecado, ya no lo estemos más. Nuestra unión con Cristo tiene como uno de sus propósitos destruir, desvanecer nuestra servidumbre al pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que cuando leemos la frase de este versículo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, significa que aquel ser que era servil al pecado, esclavo del pecado, ese ser ha muerto. Ha muerto. Y el nuevo ser que ha sido creado por Dios en Cristo, o por Cristo en ti, ya no debe servir al pecado como lo hacías antes. ¿Recuerdas esa línea divisoria entre un antes y un después? El apóstol Pablo escribe esta verdad a todas las iglesias, ¿no? A los colosenses dice, el que robaba ya no robe más, el que fornicaba que ya no fornique, y empieza a hablar de un antes y un después. El que mentía que ya no mienta. ¿Cuánta responsabilidad tenemos por estar unidos a Cristo? Nuestro hermano Andrés mencionaba igualmente el anterior domingo una frase de los puritanos, de este grupo de hermanos ingleses que luego vinieron aquí a América, al continente americano, y ellos usaban esta frase en latín, coram Deo, que significa delante del rostro de Dios. Ellos trataban de vivir toda su vida, cada cosa que hacían con esa frase en la cabeza, el rostro de Dios está aquí, delante mío. Y por eso se conoce a los puritanos como los cristianos, al menos de la época más cercana a nosotros, más piadosos de la historia. Un ejemplo de piedad. Cómo los padres enseñaban piedad a sus hijos en las casas, porque tenían bien enraizado en sus corazones y mentes esta gran verdad. Estoy unido a Cristo y el rostro de Dios está siempre delante mío. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tal vez empiezo a hacer algunas preguntas que nos ayuden a reflexionar sobre nuestra realidad espiritual. ¿Será que tú puedes con limpia conciencia decir que ya no sirves al pecado? Recuerda que para eso estás unido a Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Para que no sirvamos más al pecado. Déjame preguntártelo de otra manera. ¿Luchas con el pecado? ¿Buscas formas prácticas de huir del pecado? Tenemos que saber que como cristianos no somos perfectos. Pecamos, tropezamos, nos equivocamos. Pero aquí viene la siguiente pregunta. Cuando tú pecas, ¿aborreces el pecado que acabas de cometer? ¿Lo odias, lo detestas por haber caído en sus redes? Hermano, el cristiano va a pecar. Es una realidad. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo reconocía que el cristiano está propenso a pecar. La diferencia, hermanos, es que el cristiano no se entrega al pecado, lucha contra el pecado, aborrece el pecado, no se deleita cuando peca, sino que se lamenta y se arrepiente. Se lamenta y se arrepiente. Ahora déjame darte un poco de ánimo. El hecho de que haya una lucha contra el pecado en tu vida significa que eres hijo de Dios y que hay vida espiritual en ti. Porque luchas contra aquello que antes amabas. Porque cuando antes te revolcabas en el lodo, eras como el cerdito que lo disfrutaba, pero ahora eres una ovejita que sabe que no pertenece ahí y se sacude la pata y se levanta y sale de ahí. Oh, hermanos,
El apóstol Pablo dice también en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ese es el nuevo deseo de alguien que ha nacido de nuevo, de una nueva criatura. Ese es el nuevo deseo de la nueva creación de Dios, hacer la voluntad de Dios, glorificar a Dios. Recuerda, por medio de la fe en Jesús y por la obra que el Espíritu Santo que te selló está haciendo en ti, Dios te ha capacitado para cumplir el propósito de tu existencia, glorificar a Dios. Ahora con el Espíritu Santo en ti, ya estás siendo cada vez más capacitado para hacerlo. Por eso, hermanos, Dios decretó, antes de la fundación del mundo, enviar a su Hijo amado a la tierra. Por eso, el Verbo se hizo carne. El Rey de Reyes fue puesto en un pesebre para la gloria de Dios. El Creador de todo el universo, de repente, en un punto de la historia, empezó a ser cargado por su criatura para la gloria de Dios. Fue por eso, hermanos, que Dios, en un momento dado también, hizo germinar una planta y alimentó esa planta hasta que se convirtió en un árbol. Y de aquel árbol, Dios permitió que saliera la madera de la cual sería hecha una cruz en donde fuera clavado su Hijo amado para la gloria de Dios. Fue para la gloria de Dios que Dios alimentó incluso a los soldados que estarían como sus verdugos aquel día. Cristo resucitó para la gloria de Dios. Tú creíste en el Evangelio para la gloria de Dios. Tienes una nueva vida en Cristo para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta que la Navidad, hermanos, es para la gloria de Dios? Que aquel nacimiento que fue ejecutado en Belén fue para la gloria de Dios. Nuestra unión con Cristo tiene una innegable consecuencia o efecto en nuestra vida práctica como cristianos. Y tenemos que buscar cada vez parecernos más a Cristo y menos a nuestro viejo yo que ya murió. Tal vez me queda terminar este mensaje diciendo que la Navidad no se termine hoy para nosotros. Que el cristiano vea la Navidad como algo mucho más que una fecha en nuestro calendario. Que veamos la Navidad poniendo a Cristo como el todo y en todos, como aquel que no es solo una fecha, aquel que es mi vida. Esa es la Navidad para el cristiano. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.